Me imagino, Juano, que esto puede haber sido también la expresión de aquellos que se han topado con lo que después se convirtió en noticia. Haber visto esos huesos, esos restos, ahora vamos a saber incluso detalles de este impresionante hallazgo en la Argentina, en nuestro país que ha tenido igual historia justamente con esto, con hallazgo de restos fosilizados. Bueno, en este caso lo que ha sucedido es que desentierran en la Argentina estos restos fosilizados del que podría ser el dinosaurio más grande del planeta. Nuestro productor da fe que hace un tiempo atrás, un par de semanas largas, nuestra inquietud, Juanito, había sido también de ir al museo que se emplaza aquí en La Plata de Ciencias Naturales y empezar a meternos en ese mundillo que tanto nos apasiona y nos gusta. ¿Por qué? Porque arrastramos algo que a muchísimos niños, muchos, si preguntás a adultos en realidad, que cuando eran niños, ¿qué querían ser cuando eran grandes? Muchos respondían, como lo hice yo, paleontólogos. ¿Qué sabíamos de eso? No mucho, pero sabíamos que había data en la Argentina, en la Patagonia, no sé por qué, si es el contacto con la tierra o esa fantasía, ¿no?, de la arqueología, de estar vestidos de tal o cual manera, no sé, pasa algo con la paleontología y el niño, ya nos van a saber responder. Lo cierto es que los paleontólogos aquí de nuestro país han desenterrado estos restos fosilizados de lo que podría ser entonces el dinosaurio más grande de la historia, Juano. Así es, puede ser el animal terrestre más grande de la historia. Aquí, según relata la noticia, ahora vamos a corroborar, por supuesto, todos estos datos, 40 metros de largo y aproximadamente 70 toneladas de peso, pero ya está con nosotros, ya está conectado. Bueno, ¿a quién vamos a presentar entonces, Juani? Vamos a estar hablando con Alberto Garrido, que ya nos está escuchando a vos, Emilio, a mí, que soy Juan Manuel, claro, y le damos la bienvenida y el agradecimiento, por supuesto, por sumarse esta tarde a Otra Galaxia. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchachos, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, Alberto, un placer tenerte, te vamos a tutear y a sentir bien cercano para que esto no lo hagamos, o sea, más allá de la épica que está sucediendo con esta situación, para poder hablar así desde el llano, ¿qué le representa a nuestro país y a la humanidad completa, al globo, este terrible hallazgo, teniendo en cuenta que yo he aprendido algo con amigos historiadores que me han dicho, para conocer el futuro, no solamente hay que vivir el presente, sino ir un poquito para atrás. Yo creo que tiene también que ver con eso, pero ¿qué le representa a la Argentina este hallazgo? Bueno, creo que es otro aporte más que lo vuelve a poner una vez más en las tapas de varios diarios a nivel mundial. Es un hallazgo que ha trascendido mucho más de lo que nosotros imaginábamos que podría llegar a serlo, e indudablemente el impacto que ha generado en el medio científico y en la gente en general ha sido muy grande. Claro, me imagino. Esto es así, yo había leído que se había dado este hallazgo, no en una búsqueda como muchas veces se hace, ¿no? Que por ahí se delimitan zonas y se va a buscar eso, sino que mientras estaban haciendo tareas que tenían que ver con cuestiones de petróleo, entiendo ahí en la zona de Neuquén y demás, o de gas, bueno, no sé bien cuál de las dos, pero que en ese contexto es donde terminan descubriendo estos huesos, después dan aviso, por supuesto, a las autoridades correspondientes, pero ¿esto fue más o menos así? No, justamente, ahí hay una equivocación que hubo sobre todo en las primeras noticias que salieron sobre el hallazgo. Claro. Que nos llevó a nosotros a tener que salir a aclarar varias cuestiones. ¿Cuál fue el problema? Que justo en esa misma semana en Neuquén se hizo otro descubrimiento en esas características que vos mencionás, que efectivamente durante las tareas de relevamiento previos que se realizan en muchos lugares donde se está explotando hidrocarburos, con una cuestión ambiental, y respetando las leyes también se presta atención a la posibilidad de aparición de restos fósiles. Entre ellos apareció unos huesos de un dinosaurio, de otras características, mucho más pequeño, no deja de ser por sí interesante, y justo se mezcló con esta otra noticia. Entonces de ahí vino la equivocación. Claro. O sea, existió eso, pero no tiene que ver con este puntualmente que es el más grande. No. De hecho, este gigante lo venimos trabajando desde el año 2012. Claro. Lo venimos trabajando con absoluta discreción, con silencio, básicamente. Sí. Y sí corresponde a parte de las tareas metódicas que desarrolla el Museo del Sacher de la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén, en asociación con muchas instituciones, tanto del país como del extranjero, y que están en el marco de proyectos científicos.
Claro. Así que, bueno, siempre se organizan estos proyectos sobre la base de información geológica, se va al campo y después va la suerte, ¿no? Claro, esto es inevitable. Yo siempre digo que por ahí podemos saber qué buscar, dónde buscar, pero el factor suerte es lo que interviene aquí y hemos tenido mucha suerte, sinceramente. Sí, sí. ¿Y en qué se basan, Alberto, para ir a esa zona? Digamos, ¿cuáles son me imagino que debe haber un montón, ¿no? Pero más o menos, como para explicarlo tal vez de la manera más simple, ¿qué los hace decir, che, esta es la zona? ¿En base a qué delimitan eso? Bueno, claramente lo primero que tenemos que ver es que cuando nos ponemos de acuerdo qué buscar, en este caso dinosaurios, y no solo dinosaurios en sentido amplio, sino queremos buscar dinosaurios de una determinada edad. Claro. Buscamos rocas, obviamente afloramientos rocosos que tengan la edad de lo que queremos encontrar. Perfecto. Y además que reúnan una serie de características geológicas, sedimentarias en este caso, que nos den algunas posibilidades de decir, bueno, hay ciertos rasgos o atributos que nos permitirían eventualmente encontrar fósiles porque ya hay ciertas condiciones de posible preservación de restos. Así que atendemos básicamente a esos requerimientos y una vez que delimitamos el área de estudio, se obtienen los permisos, búsqueda de financiación, en fin. El proceso es muy largo, por eso a veces lleva tanto tiempo. Claro, pero es la por supuesto. forma Ahora, Alberto, quiero Uh-huh. aprovechar tu contacto. En primer lugar, para que vos nos confirmes, en este caso entraría como titanosaurio. Este es el nombre, o cómo no sé si se utiliza bien el término bautiza. ¿Cómo se le ponen los nombres a los dinosaurios? Bueno, los nombres que respetan ciertas normas que están establecidas. Siempre no hay algo específico en decir claro. sobre qué atributo se le pone nombre. Uno le puede poner el nombre en función de la localidad donde lo encontró, le puede poner nombre en función de la característica del animal, le puedes poner nombre dedicado a una persona, por ejemplo, ¿sí? Claro. Justamente titanosaurio, la palabra titanosaurio, esa palabra titán, hace referencia a su tamaño. Claro. Era un grupo de dinosaurios herbívoros que alcanzaban enormes dimensiones, algunos de los cuales eran descomunales, como en este caso. Claro. Yo pensaba, Alberto, justamente en eso, haciendo un paralelismo. Otra de mis grandes fantasías de niño era, si no era paleontólogo, era ser astrónomo. Y en eso, sí, algunos grandes científicos o quienes estaban estudiosos en la materia, quiero decir, de muchos satélites, planetas, asteroides y algunos otros fenómenos del universo, sí llevan el nombre de su descubridor, por así decirlo. Ahora, en este caso, ¿puede haber o puede pasar, por ejemplo, si vos estuvieses a la cabeza de esta investigación, que el día de mañana haya un garridosaurio? No, porque... No soñaste con esto tampoco. Para empezar, el hallazgo lo produjo un compañero de nuestro equipo, ¿sí? El doctor José Carballido, que trabaja en el Museo Trelew, pero además no se suele poner el nombre de la persona que integra el equipo. Es como autorreferenciarse en un hallazgo o auto, digamos, elogiarse. Adjudicárselo, claro. Eso no pasa. Claro, en general cuando se le pone el nombre a una persona, es otro equipo de trabajo de una persona que no participa obviamente en esa publicación y a la cual vos se lo asignás porque considerás que así corresponde, sea porque tiene una trayectoria muy importante, sea porque hizo buenos aportes a la ciencia, o los atributos que vos creas correspondiente. Pero nunca un participante del trabajo se va a autoponer el nombre, ¿no? Se va, porque eso no correspondería. Y es cierto que a su vez pasa que cada especialidad tiene sus reglas. Es cierto lo que vos decís, porque así está contemplado, donde a veces el cuestión de astronomía, el descubrimiento de algún nuevo objeto lleva el nombre de la persona que lo descubre, o puede llevar siglas también, pero lo cierto, por ejemplo, en geología, cuando uno describe una unidad rocosa nueva, es norma ponerle el nombre del sitio donde vos la describiste. Claro. Entonces es muy variable, variable. Sí. También hay que decir que entonces, con lo que vos estás diciendo, el astrónomo es mucho más narcisista que el paleontólogo. Digámoslo, ¿no? Generemos una polémica. Mira, no lo sé. Te diría que en el mundo nuestro de la paleontología quizás
los egos pueden ser tan grandes como los propios dinosaurios, ¿no? Apa, bueno. Para ser Muy buena sinceros. frase. Esa, tuiteala, Diego, tuiteala. Sí. Chicos, Porque el esa me community gustó. manager, ahora. Ahí está, gracias. Escuchó una cosa, Albert, que es muy interesante la charla con vos. Así como yo recién comentaba y coincidía con Juano, evidentemente hay algo común entre muchos de los niños. Insisto, puede llegar a tener que ver con que somos seres evidentemente conectados con la naturaleza, por más de que las circunstancias nos puedan llevar a ubicarnos en lugares más céntricos o de menos contacto con eso. Pero vos de chico, Alberto, ¿también soñabas con esto? ¿Cómo fue que nace tu pasión con la geología y después que hayas, desarrollado tu carrera allí? Bueno, lo trato de sintetizar. Yo en realidad ya a los 10 años tenía definido que quería ser geólogo. ¿Por qué? 10. Porque en la zona era Plaza Huín, incluso yo soy nativo de Plaza Huín, muy cerca de la ciudad de Zapala, Sí. En la provincia de Neuquén también, zona petrolera por excelencia, y era muy común que aparezcan en los alrededores huesos de dinosaurios, Claro. árboles, troncos petrificados. Claro. Pero obviamente era un objeto más, no se le prestaba demasiada atención, no la atención que recibe hoy en día. Claro. Y bueno, a mí me llamaba la atención, salía en bicicleta, iba al campo a buscar cosas, hasta que, se empezó a crear un museo, que hoy en día es el Museo Carmen Funes de la ciudad de Plaza Huín, donde se encuentra entre otros el Argentinosaurus, y me acerqué a ese museo incipiente, doné las cositas que yo encontraba siendo niño, y aún era niño, porque en ese momento tendría 11, 12 años, Ujú. y así comenzó y hice, digamos, mi carrera, si se le puede decir, primero siendo voluntario, luego fui guía de museo, más tarde fui técnico, luego me fui a estudiar, me capacité, me recibí en Córdoba, me capacité en el exterior, en Estados Unidos, en Canadá, hice trabajos en varias partes del mundo. Es decir, esta profesión me abrió las puertas de una forma que yo no imaginé. Y bueno, decidí por varias cuestiones, pero volví para Neuquén, porque obviamente acá hay muchísimo por hacer, y Claro. es una forma también de devolver lo que nos dio nuestra tierra natal, ¿no? Claro, claro. Bueno, vos me haces pensar en algo, voy a hacer un aporte chiquito, Juano, perdón si te Sí, interrumpí, dale. que, claro, yo soy oriundo de Comodoro Rivadavia, Alberto, nací en Chubut, y yo Sí, me acuerdo, ahora me sí. estás haciendo acordar en realidad, que mi padre, médico, tenía en su escritorio, porque a veces incluso hasta se lo regalaban, pequeños troncos petrificados. Yo me acuerdo de salir a caminar por las playas de Radatil y encontrarme con viejas en puntas de flecha de piedra talladas, y tal vez eso Sí. haga, después mi historia se escribió en otros lugares, pero haya hecho que, claro, sin yo darme cuenta, hay algo en ese contacto que evidentemente hace de la elección futura. Vos, de hecho, estás relatando algo que con 10 años ya tenías claro esto. Increíble. Sí. Y se hizo más yo me fuerte acuerdo- esto, Alberto, con el tiempo. Quiero decir, te metiste a estudiar, porque también podrías haber tenido un sinsabor, es decir, esto no es lo mío, yo estoy más para, no sé, la enfermería, o estoy más para ser un petrolero. Debe haber otra moneda ahí también. Pero no, Sí. vos seguiste con esto. Sí, es algo que me cuesta decidir por qué me atrapó de esta manera, pero es algo que claramente, digamos, uno como suelo podría estar trabajando en una actividad petrolera con un sueldo muchísimo superior, pero poder hacer lo que a uno le gusta, eso creo que no tiene precio. Y bueno, es algo que ya te vuelvo a repetir, me atrapó de entrada. Me acuerdo con esos 10 años yo trabajaba en una bicicletería. Con mi primer sueldo me compré 2 libros, que fue uno de fósil y otro de minerales, que aún los tengo. Claro. Así que bueno, sí, algo que lo llevaba de niño y bueno, aquí estoy hoy en día. Sí, igual muy bien, porque el geólogo, tanto como, bueno, vos recién lo acabas de decir, pero digo, puede trabajar a lo que vos te dedicás por una cuestión de gusto, de pasión desde siempre, pero tranquilamente distintas empresas, te diría que todas las empresas petroleras tienen en su plataforma de empleados geólogos trabajando con ellos, obviamente, seguramente dedicados a otra rama de la geología, pero digo, vos estás, digamos, para jugar en cualquiera de las dos. Después, obviamente, la pasión te inclinó por el otro lado. Sí. En la geología es muy amplia, obviamente, y bueno, hay 2 grandes caminos que uno puede seguir. La parte más técnica o aplicada, Uh-huh. o sea, petróleo, minería,
hidrología, en fin, es muy amplia, claro. o la parte científica. Sí, sí, sí. Y a mí me atrapó siempre más la parte científica, claramente. Claro, claro. Que no claro. implica que por ahí institucionalmente uno tenga que también asistir en partes de geología aplicada que nos ha tocado muchas veces, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Alberto, así como la Patagonia en Argentina, bueno, nada, hay un montón de hallazgos, hay un montón de sitios todavía por descubrir, obviamente, ustedes lo deben tener muchísimo más claro. ¿Qué otra parte del mundo es también así? No te digo más, menos, pero digo, así como en la Patagonia Argentina se la conoce por haber sido fuente de muchísimos hallazgos, más otros también que vendrán seguramente en un futuro, ¿qué otras partes del mundo tienen estas características también? Bueno, hay grandes zonas en el mundo que efectivamente también tiene grandes cuencas sedimentarias, la base, digamos, como para donde uno se sitúa para buscar fósiles. Por Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, son los más famosos, ¿no? Sí. Realmente tienen yacimientos magníficos, pero desde luego son yacimientos que se vienen trabajando desde hace muchísimos años, desde hace cientos de años, y eso lleva a que, a diferencia de nuestro, generalmente lo que aparece acá es novedoso. Claro. Y, por ejemplo, si te tengo que citar otro ejemplo, es China. China, hasta hace un par de décadas, todavía no desarrollaba mucho la paleontología. Si bien se conocía que tenía buenos yacimientos, y hoy por hoy en China se realizan también unos trabajos muy bien logrados y con unos hallazgos también excepcionales. Así que es otra área que también tuve la suerte de estar trabajando por aquellos lados, y realmente es muy grandioso, digamos, la geología también en China, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Bueno, Alberto, relacionado con la pregunta que te hacía Juan recién, a mí hay algo que también en algún momento me inquietó y ahora me lo hizo recordar la pregunta que te hizo, porque es verdad que desde la Argentina se ha divulgado muchísimo estos hallazgos y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿lo hace el terreno propicio a esto? Es lógico que es una zona petrolera, pero ¿qué hace a una zona que sea petrolera? Justamente los restos fósiles. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, no sé, estoy pensando en Arabia Saudita, en Yemen, Omán, Irán, por citar algunos, Irak, Egipto, Sudán, Siria, no sé. Esta zona, que es petrolera de por sí, que también ha habido mucha guerra, Irán, Irak, por esa zona, y no se ha conocido mucho la divulgación tampoco, digo, del Dino. ¿Esto se da por qué? ¿Porque no hay tampoco investigación? ¿Porque por ahí no llega o no ha llegado la información acá? ¿Y qué depende del terreno? Bueno, a ver, desde luego en las zonas que vos decís, la zona del Medio Oriente, sí. Si bien, claro, hay una relación entre cuenca sedimentaria, fósiles y petróleo. Lo que no hay una relación directa, por ejemplo, entre el dinosaurio y el petróleo. Muchas veces me preguntan, ¿el dinosaurio se transformó en petróleo? No. Eso es lo que yo pensaba, Alberto. Buenísimo que me lo aclares. No. No. Lo que ocurre es que en toda cuenca sedimentaria, es decir, una zona de la corteza terrestre que en algún momento estuvo deprimida bajo el nivel del mar y ha sido invadida por el mar, que muchas veces en diversos ciclos, ¿no? Y al quedar inundada, a veces hay condiciones especiales que cuando estás en zonas muy profundas con poco oxígeno, la gran biomasa de organismos pequeños unicelulares, lo que hoy, por ejemplo, lo que nosotros decimos el plancton marino, aunque parezca mentira, ese es la gran masa o la gran biomasa que da posteriormente origen al hidrocarburo. Pero necesitas esas condiciones de bajo oxígeno, donde la materia se va acumulando en ese fondo marino, generando una especie de barro putrefacto, por decirlo de alguna manera, que eso es lo que madura y genera hidrocarburo. Claro. En episodios donde hay continentalización, bueno, ahí es donde se desarrollan, por ejemplo, los vertebrados terrestres, y entre ellos los dinosaurios. Claro. Y desde luego que para encontrarlos necesitas grandes afloramientos, es decir, tiene que haber una historia que además en algún momento esas rocas que quedaron a mucha profundidad vuelvan a ser elevadas por la acción tectónica, la misma acción, los mismos esfuerzos que te elevan los Andes acá en este caso. Claro. Entonces, en el zona del Medio Oriente, las cuencas sedimentarias, si bien hay afloramientos, son muy pequeños, están generalmente cubiertos por la arena, justamente por la zona desértica, pero aún así aparecen. Lo que ocurre también es que quizás no hay grandes equipos de investigación trabajando en este momento, eso también incide mucho.
Claro, 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 por supuesto. Quiero decirle a todos los que están atentos del otro lado, están llegando muchísimos mensajes. Con quien hablamos es el geólogo Alberto Garrido, que es además director del Museo de Ciencias Naturales de Zapala, en la provincia de Neuquén, donde se produjo un hallazgo muy importante de lo que podría ser el dinosaurio más grande hasta ahora encontrado en todo el mundo. Estamos a 5 minutos. Juan, no sé si te queda algo pendiente por ahí. Me hizo reír un mensaje. Tanto, Alberto, no, me hizo clase, además. Me hizo reír un mensaje que llegó que dice: Alberto, el equipo de ustedes también descubrió a Mirta Legrand en Santa Fe. Y se ríe, ¿no? Dice el mensaje, jugando con esto del dinosaurio, ¿no, Alberto? Sí. Recibimos muchos comentarios similares. Sí, me imagino. Puertas adentro, ¿no? Entre ustedes. Sí. Entre ustedes. Alberto, querido, bueno, ha sido en primer lugar un placer conocerte. Gracias por tu tiempo. Probablemente si la noticia avanza o cualquier cuestión relacionada con esto, vamos a volver a molestarte. Pero en principio, profundamente te agradecemos el contacto y que hayas estado un rato por aquí, en el aire de otra galaxia. No, por favor, gracias a ustedes y también por el contacto y la posibilidad de comentar un poco lo que hacemos por estos lugares de Neuquén. Muchas gracias. Un abrazo grande, Alberto. Un gustazo. Un gustazo. Bueno, era Alberto Garrido, Juano, el director del Museo de Ciencias Naturales de Zapala.